Hoy vamos a rendirle un homenaje a nuestra querida Alcira Argumedo, quien creo que ha sido una referente ineludible en el campo del pensamiento, en el campo de los estudios universitarios y en el campo de la política, desde luego también, con su compromiso militante a lo largo de tantos y tantos años. Y quería traerles justamente un artículo que ella publicó en el 2006, allí, digamos, en los primeros años del gobierno de kirchnerista, ¿no?, que se titula Filosofía Política y Perspectivas Educacionales, porque creo que nos puede servir para pensar hoy algunas cuestiones que están en discusión del modo más canallesco, creo, y del modo más ruin, como lo presenta la oposición hoy. Allí señalaba, ya en el 2006, señalaba Alcira que el desarrollo científico-tecnológico nos había llevado a revisar el concepto y la dinámica del conocimiento, que lo que estaba en discusión en esos años, y que sigue estando en discusión hoy, son las modalidades de transmisión, la capacidad innovadora de docentes y de estudiantes, la creatividad. En definitiva, lo que está en discusión es qué significa aprender. ¿Qué significa aprender en un contexto de crecimiento de la virtualidad independientemente de la pandemia? Digo, cuando esto pase, efectivamente habrán llegado algunos dispositivos y algunas formas de transmisión del conocimiento, creo, habrán llegado para instalarse en nuestros sistemas educativos. Y en este sentido, Alcira lo que proponía era pensar la democratización en el sistema educativo, ¿no? Para ello, digamos, es necesario brindar una educación de calidad para el conjunto de los habitantes. Y esto implica, decía ella, reformular en profundidad las bases conceptuales y la aplicación de métodos pedagógicos y didácticos, ¿no? Pero esto efectivamente es muy difícil de lograr cuando la mercantilización en las relaciones y en las actividades sociales, y aquello que para los sectores populares, para las tradiciones populares, son derechos inalienables, empiezan a vivirse desde el punto de vista de la mercantilización, ¿no? En el neoliberalismo, efectivamente se transforma la educación, la salud, en mercancías que deben ser provistas por el mercado. Y hago un paréntesis aquí, que es muy interesante. Pensemos en la salud. La salud hoy, a nivel global, es y efectivamente requiere una urgencia en el tratamiento de la pandemia. Por eso es que los estados se han puesto detrás de la vacunación, y los estados se han hecho cargo, incluso en Argentina el estado se ha hecho cargo de la vacunación y de articular el sistema de salud dividido en administraciones privadas y administraciones públicas. ¿Por qué? Porque los efectos de la pandemia los estamos viviendo hoy. En cambio, en la salud podríamos pensar que los efectos de la educación, cuando hablamos de la educación, los efectos se ven a mediano y a largo plazo, ¿no? Y es allí que muchas veces, a pesar de los discursos políticos, se deja de lado la educación, ¿no? Pensemos el plan Conectar Igualdad, que se desarticuló cuando llegó el macrismo. Si hoy existiera ese plan Conectar Igualdad y hubiese seguido, ¿no?, hoy no tendríamos, y el año pasado no hubiésemos tenido, un montón de inconvenientes respecto de la cantidad de niños y niñas y adolescentes que se alejaron del sistema educativo por no tener las condiciones materiales para conectarse, por no tener computadora, y porque el sistema también de la red que provee el servicio de conexión a Internet ha quedado en manos privadas, en buena parte, en buena medida, ¿no? En este marco, digo, en el marco de las políticas del neoliberalismo, es interesante pensar que quienes no son competitivos y capaces de obtener los recursos para efectivamente, ¿no?, adquirir esas mercancías, son considerados inviables, nos decía Alcira Argumedo, sin otro destino que la marginación. Y aquí quiero traer una cita de ella que me parece que sirve para pensar a nuestras derechas hoy, ¿no? Un nuevo tipo de seres humanos inferiores, definidos como tales por su incapacidad económica. Me parece notable esto que estaba diciendo Alcira, porque efectivamente, desde las derechas se nos plantea que aquellos que no tienen acceso, por ejemplo, a la educación, o que no tienen acceso al trabajo, son algo así como
discapacitados desde el punto de vista económico, ¿sí? Y además se naturaliza esa desigualdad como si esa desigualdad recayera pura y exclusivamente en la responsabilidad de esas personas y no fuera un producto de efectivamente la desigualdad. Y en este sentido, además, habría que pensar que además del presupuesto educativo, de las condiciones materiales para que niños, niñas, adolescentes puedan ingresar, permanecer y egresar de la educación obligatoria y, ¿por qué no?, transitar una carrera universitaria, además, digo, de estas condiciones materiales, son necesarias, nos recordaba Alcira, una política y una filosofía orientadas a transformar el sistema educativo. Y este punto me parece particular en su reflexión, porque coloca la tarea docente en un lugar incómodo, en un lugar de revisar sus propios presupuestos, y coloca el sistema educativo en un lugar incómodo. Porque una vez uno también como docente, digo yo que lo soy, una vez se queja de las condiciones materiales, de que la paritaria no alcanza, de que en el aula no tenés tal cosa, etcétera, etcétera. Y del lado nuestro, digo, aseguradas esas condiciones, del lado nuestro, ¿qué es? De cómo ayudamos en ese proceso educativo para que ese proceso educativo sea, desde el punto de vista de la construcción de saberes, de sentidos, sea emancipador. Entonces, lo primero que nos decía Alcira en este artículo, que llevaba en su nombre la palabra, efectivamente, filosofía, una filosofía pedagógica nueva, nos decía que, lejos de aquello que el gran escritor y pedagogo Simón Rodríguez llamaba fábrica de papagayos, así designaba Simón Rodríguez a la educación memorística, al fragmento y esa educación que repetía simplemente conceptos, fechas, etcétera, etcétera. Frente a eso nos proponía Alcira Argumedo pensar el vínculo áulico, uno podría decir presencial y virtual, ¿no? Digo, el vínculo áulico a partir de un pensamiento reflexivo, a partir de la creatividad y a partir de algo fundamental que hemos olvidado, la capacidad para formular preguntas antes que el automatismo de la respuesta rápida y fácil. Y creo que nosotros, lo pienso como sociedad, somos una sociedad en la que somos un poco especialistas en todas las materias, ¿no? Especialistas en pandemia, especialistas en economía, especialistas en temas de pedagogía, especialistas en deportes. Tenemos una tendencia hacia la todología, por así decirlo, y a la respuesta rápida. Y además, efectivamente las redes creo que ayudan a esa lógica de la respuesta rápida, del estímulo inmediato, y dejan de un lado la demora y la pregunta por la pregunta misma, como la pregunta como abriendo al conocimiento, que en un punto nos interroga a nosotros mismos, ¿no? Y en este punto señalaba algunos ejemplos, Alcira, muy interesantes. Y nos decía que el liberalismo nos enseñó la historia y la economía como ciencias o disciplinas abstractas. Es decir, dejó de lado, por ejemplo, ¿quién es el que produce la riqueza? ¿Qué sujeto social produjo la riqueza durante siglos? Bueno, en una época los esclavos, de los que no se hablaba, en otra época los trabajadores y trabajadoras asalariadas, que se dejaba de lado y se ponía el énfasis en algunas variables macroeconómicas para que cierren los números de la economía, y se dejaba de lado a grandes sectores excluidos en ese cuadro de Excel, como suele decirse hoy, ¿no? Y en este sentido, efectivamente, lo que hay que aprender a pensar y a estudiar y son los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad. Nos decía Alcira Argumedo, la visión holística del conocimiento, la visión de conjunto, la que nos lleva a aprender de un modo quizás que revisa los propios conceptos, ¿no? Es el aprender de un modo, en cuanto a los procesos totales, el que nos permite entender fenómenos complejos. Voy a poner un ejemplo concreto. La medicina. ¿No? ¿La medicina es una cuestión simplemente de los médicos, de las médicas? ¿O la medicina tiene que ver con el modo en el que nos alimentamos? ¿No? Y acá entran un montón de cuestiones, desde los alimentos que podemos pagar hasta los agrotóxicos que contaminan esos alimentos que comemos, hasta los animalitos que comemos y cómo fueron alimentados y criados. La medicina, el medio ambiente, se vincula directamente con esto, ¿no? Me enfermo porque me enfermo, decía, por la comida que como, me enfermo por el aire que respiro, me enfermo por la contaminación, etcétera. Entonces tenemos con todo lo mismo, con todo lo que hemos generado nosotros mismos.
mismes. Exacto. De ahí, el ser humano, ¿qué hizo? Bueno, nada, se hizo hizo de un medio ambiente amable, eco-friendly, que te daba todo, y además lo que conocemos hoy, incluso comerse un murciélago y tener una pandemia. Claro, y además lo fragmentó, por así decirlo. Entonces, digamos, de esto se ocupan los que cosechan la tierra, de esto se ocupan los que van a hacer un barrio privado, y entonces como hacen un barrio privado, modifican el terreno, esas aguas inundan y contaminan otros barrios. Después viene el otro que se preocupa por la producción en serio. Pero en ese tema que vos estás hablando es interesante porque me hizo acordar, ¿te acordás con nuestra amiga y amiga de la casa, Sol Despeinada? Cuando hablaba de la medicina, que también nos fue como descuartizando, por decirlo de alguna manera, al propio organismo, que es uno solo, y de repente, si vos tenés un problema de cabeza, vas al clínico, no sé, de otro al ginecólogo, te quebraste al traumatólogo, y de alguna manera nos desarmó el cuerpo, cuando en realidad no sabés si el dolor menstrual lo tiene que ver también con el de la cabeza, y no hay una visión integral del organismo como no la hay del mundo. Exacto, eso que estás diciendo es clave. ¿Por qué? Porque se fragmentó al ser humano, se separó la mente del cuerpo, se fragmentó el propio cuerpo y se fragmentó el vínculo entre el ser humano y su medio ambiente. Digo, no puede haber salud sin una armonía con el medio ambiente, ¿no? Y esa fragmentación tiene que ver con un modo de concebir la existencia, pero de concebir el conocimiento, ¿no? Y me parece que efectivamente en este artículo del 2006, Alcira Argumedo tocaba un punto que tiene que ver con esto que vos estás señalando, por ejemplo, respecto de la medicina, esta fragmentación a la hora de concebir al ser humano y a la hora de transmitir conocimientos, y tiene que ver, en definitiva, con que hay que enseñar a aprender. Y esto me parece que es un punto clave, porque ahí lo que sucede es que los primeros que debemos desaprender somos aquellos que enseñamos, aquellos que hablamos en un medio, aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad social. Tenemos que, se puede decir, deconstruir, uno podría decir, tenemos que desaprender lo que hemos aprendido de un modo fragmentario. Ya desde la década del 90 empezó a señalar la UNESCO, por ejemplo. Sé que a vos te interesa mucho cuando hablamos de estos organismos supra no, la verdad que es un antes y después, es un antes y después de que se pronuncian. Como hoy la Organización Mundial de la Salud, no, es el aire, claro. El virus al aire. Claro, porque ¿viste? Dando esa advertencia, después que la llevemos a cabo es otra cosa, es un salto, ¿no? Pero digo, muchas de estas organizaciones mundiales, incluso se empezó a debatir en las academias, que la necesidad de desplazar esta formación repetitiva, parcializada, fragmentada, y por otro lado se empezó a poner de relieve la necesidad de la creatividad, de las interrogaciones, de la reflexión, de parte de justamente de estudiantes, de jóvenes, de niños, de niñas. ¿Por qué? Porque efectivamente esta fragmentación de lo que hablábamos no solo compartimentó el conocimiento, sino que lo que es peor, lo que hizo fue, de algún modo, fragmentar algunos principios, criterios básicos de una sociedad, como son la asociación, la solidaridad, la visión global, ¿no? Y me parece que efectivamente esos criterios de supervivencia fueron los que imperaron en la década del 90 y de algún modo vuelven a aparecer, ¿no? Esa preocupación por el interés personal, muy chiquitito, muy parcial. Vuelvo a traer algo que me indigna. Yo sé que les estoy molestando desde la primera hora con este tema, no quiero ser, pero el tema de la hidrovía a mí me sonó tan a Menemato, saliendo el ministro de Transporte a decir que el Estado no puede hacer un dragado, es decir, si estamos mandando satélites, no vamos a hacer un dragado, lo hace Uruguay. ¿No? Siempre esta figura del Estado viejo, deteriorado, que no puede. Y entonces hay que fragmentarlo, pero pongamos por caso que no tiene hoy los medios. No me podés dar como salida el mismo esquema que venimos llevando hasta ahora. Y al mismo tiempo, no me podés decir, bueno, pero vos no sabías nada de la hidrovía hasta ahora. Bueno, pero ahora lo sé. Y ahora sé que la hidrovía tiene que ver con un montón de otras cuestiones. ¿Qué hacen a la sustentabilidad? ¿Qué hacen a la soberanía? ¿Qué hacen a la economía? Fíjate, volvemos a lo holístico, a lo integral. Por eso creo yo que, efectivamente, en esta sociedad atomizada,
en esta sociedad individualista, la educación ha formado y forma, aún hoy, lamentablemente, más que ciudadanos solidarios, individuos competitivos, enemigos, forma, creo yo, en un punto aquello que Hobbes dijo, el hombre concebido, el ser humano concebido como un lobo del hombre, ¿no? Por eso la educación, y con esto voy cerrando y no los aburro más, la educación debería ser, creo, en primer lugar, un ámbito de cuidado de la vida, porque la vida en definitiva es lo que posibilita que podamos entender todos los otros ámbitos. Sin vida, aunque esto parezca muy baladí, no hay educación, no hay economía, no hay sociedad, no hay ciencia, no hay ninguna de las otras actividades, no hay arte. Por eso creo estamos ante una posibilidad, a pesar de lo que diga la Corte Suprema, a pesar de lo que diga el intendente, estamos ante una posibilidad que quizás nosotros, formados en la década del 80, en la década del 90, no tuvimos. Y es, creo yo, empezar a construir un sistema quizás un poco más solidario, quizás un poco más integral, para que nuestros hijos y nuestras hijas no sean, como nos pasó a muchos de nosotros, un ladrillo más en la pared.